familia, qué bueno que podemos estar juntos una vez más. Estuvimos pues fuera del país por unos días trabajando también en el reino. Le damos gracias a Dios por la iglesia acá que continuó todo hacia adelante y le damos gracias a Dios por los que hoy están con nosotros. Estamos hoy comenzando una nueva temporada en este año, finalizando este año 2022 que ha ido bastante a prisa. Así que el día de hoy vamos a comenzar el primer domingo de Adviento. El Adviento es nada más y nada menos que ese tiempo de espera. El tiempo de espera hacia que el Salvador viene. El tiempo donde recordamos, donde nos preparamos de que hay un Salvador que vino a rescatar este mundo de las tinieblas, que vino a traer luz al mundo, que vino a hacer la diferencia en medio de las tinieblas. El día de hoy quiero invitarte que me acompañes a la palabra que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 2, versos 25 al 32. Lucas capítulo 2, versos 25 al 32. Dice así la palabra del Señor. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Oramos, Padre, gracias hoy por tu palabra. Ella es viva y es eficaz. Habla, que tu pueblo escucha. Necesitamos de ti. Enséñanos la verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si hay algo que no nos gusta como seres humanos es esperar. Si hay algo que nos causa incomodidad es tener que esperar. Nos gusta que las cosas sean cuando las queremos. Nos gusta que las cosas salgan como las planeamos. Nos gusta trazar una ruta y que se cumpla. Nos gusta tener el control de qué viene después. Pero en el Señor la realidad es que las cosas son un poco diferentes. Recuerdo la ilustración que hablábamos sobre el curso de oración que enseñamos meses atrás. Y el pastor que enseñaba usaba la ilustración de un semáforo. Y decía, cuando conectamos con Dios, hay cosas que vienen a nuestras vidas en forma de una luz roja, donde te dice Dios simplemente, la palabra es clara, detente, no avances. Hay otras veces que te dice, hay una luz verde donde puedes continuar, donde tienes la aprobación de Dios, donde Dios te dice, continúa hacia adelante. Pero ninguna de estas dos son muy difíciles para nosotros. ¿Cuándo detenernos o cuánto seguir? La difícil es la amarilla, cuando no sabemos qué viene. En el tránsito, la amarilla significa prosigue, pero con precaución, continúa con precaución. Así que la amarilla muchas veces nos habla de esperar lo inesperado, de esperar qué viene detrás. Pues la historia de Israel culmina en el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, y cierra así el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y después del libro de Malaquías, hay muchísimos años incómodos de espera. Años difíciles de espera y de silencio. 400 años donde no se escuchó la voz de Dios a través de un profeta o a través de ninguna otra persona. 400 años hasta que comienza el Nuevo Testamento. 400 años que habla de muchas generaciones. 400 años donde se repetía una sola oración en el pueblo: esperamos un Salvador. Esperamos la redención. Esperamos la luz. Y no sé si esto lo hemos hablado en algún otro momento,
Simplemente quería tocar un poquito base para que podamos situarnos en el contexto de lo que acabamos de leer. Pero cuando termina el libro de Malaquías, sabes, hasta aquel momento toda la etapa profética, la Biblia habla de que el pueblo había sido llevado cautivo a Babilonia. Entonces el gran imperio que estaba reinando en aquel momento era el imperio babilónico, del 620 al 539 antes de Cristo. Estuvo el imperio babilónico controlando las cosas. Estuvo el imperio babilónico controlando lo que se estaba haciendo. Entonces, esta es la realidad que estamos viendo en un pueblo que acaba de terminar. Hasta aquí se queda la historia del Antiguo Testamento, cuando todavía estaba en el poder el imperio babilónico. Ahora el punto es, ¿qué pasó de ahí hasta el Nuevo Testamento? ¿Qué pasó desde ahí hasta que comienza Jesús y viene Cristo hasta nuestras vidas? ¿Qué pasó? Porque estos años que llamamos años de silencio, años de espera, años difíciles, la realidad es que pasaron muchos eventos históricos. Y después de este imperio babilónico tomó el control el imperio medo-persa. Y después de un imperio llegó al siguiente y el pueblo siguió siendo controlado. Y después del imperio medo-persa llegó el imperio griego. Y los griegos conquistaron a los persas. Entonces yo quiero contarte esto para que veas lo que habla estos 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Años de espera, años de silencio. Y después que termina el imperio griego es que comienza el imperio de Roma o el imperio romano. 4 imperios pasaron en 400 años. Desde Babilonia hasta Roma y llegan los tiempos de Jesús. 400 años, 4 imperios. 400 años donde no había una salvación. 400 años de esclavitud. 400 años donde pasaron de la mano de un imperio al siguiente imperio. Donde pasaron de una parte a lo siguiente. ¿Sabes lo que tiene que sentirse un pueblo que había sufrido bastante en su historia, es decir, 400 años en Egipto? Y en su mente fue nunca más. Esto nunca más va a pasar. Pero generaciones después existen otros 400 años donde termina su pecado, le trae como consecuencia caer del control de un imperio al siguiente. Pero llega el imperio romano en los tiempos de Jesús y el pueblo 400 años después seguía clamando por un Salvador. Seguía clamando por una respuesta y por una alternativa. Generaciones habían muerto en el camino y todavía había gente esperando. Uno de ellos se llamaba Simeón. Uno de ellos era un hombre justo, dice la Biblia. Alguien que tenía en su corazón que no importa cuántos años pasen, la promesa de Dios sigue activa. No importa qué cantidad de tiempo pase, lo que Dios me prometió lo va a cumplir. Y Dios le había prometido a aquel hombre que no iba a morir hasta ver la salvación. Que no iba a terminar sus días en la tierra hasta que no tuviera en sus brazos al Salvador. ¿Sabes? Era la mayor oración de los judíos. Necesitamos al Cristo, necesitamos al Redentor, necesitamos al Salvador, porque estaban cansados de un imperio detrás del siguiente imperio. Y Roma los tenía cautivos, a ellos y al mundo entero. Así que había una esperanza dentro de ellos, pero la esperanza del mundo no es la misma esperanza que los que esperan en Dios. Porque el mundo espera que le vaya bien en la tierra. Pero los que esperan en Dios esperan las promesas de Dios, que mucho incluye la tierra, pero que tiene eternidad y que tiene futuro. Donde el paso por la tierra solo es temporal. Pero yo quiero hoy que hablemos, cuando comenzamos este tiempo de esperas a lo que viene el Mesías, el carácter de alguien que espera en Dios. El carácter de alguien que espera en su Creador. Porque dice el verso 25 que leíamos al comienzo que era un hombre justo y que era un hombre devoto a Dios. Escucha bien, un hombre justo en tiempos de injusticia. ¿Cómo eso es posible? Un tiempo difícil que alejaba a la gente de Dios, que le cerraba la adoración,
que lo alejaba de Dios, pero había todavía alguien justo. Si algo que caracterizaba al Imperio Romano era la injusticia. Si hay algo que caracterizaba a estos romanos era que eran injustos. Llegaban, conquistaban, arrasaban. Pero aún había alguien justo en medio del pueblo. Que habían pasado años, que los años habían caído sobre su cuerpo, que ya se sentía anciano, que ya se sentía que las fuerzas ya no eran las mismas, ya no tenía la misma fuerza de antes ni los mismos ímpetu de antes, pero seguía siendo justo, seguía buscando de Dios. Y dice la palabra que esperaba algo muy claro, esperaba la consolación de Israel. ¿Sabes? Hay una diferencia en lo que esperaba Simeón, lo que esperaba mucha gente en el pueblo. Había una diferencia. Y la diferencia mayor es que la gente andaba esperando a un Salvador que viniera con un ejército enorme que le salvara de Roma. Pero la diferencia con Simeón era alguien que estaba esperando que Israel fuera consolado. ¿Sabes este señor cuánto dolor tuvo que ver? ¿Cuántas veces vio gente derramar lágrimas? ¿Cuántas veces tuvo que soportar que alguien le preguntara y le dijera, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántas veces tuvo que haber escuchado que alguien dijera, tu Dios no está porque por 400 años no ha estado? Y cuando terminaba un imperio y llegaba el siguiente, muchos decían, ahora es el tiempo, pero llegaba y nada pasaba. Porque hay cosas físicas que ocurren temporalmente, que cuando tú y yo las escuchamos, a veces decimos, esta es la salida. Esta es la puerta que estaba esperando. Esta es la solución que estaba esperando. Pero no siempre ocurre. Pero aún Simeón esperaba en Dios. Esperaba el consuelo que viene del cielo. Decía Isaías 51, verso 3, Él consolará a su pueblo. Y eso era lo que Simeón tenía. Cuando Simeón estaba en los templos, leía las escrituras y leía al profeta Isaías, él recordaba esto, Jehová consolará a su pueblo. Los que esperan en él no serán avergonzados. Así que esperaba, y aquí vino la respuesta, verso 25. Entonces el Espíritu Santo estaba sobre él. Era alguien justo y devoto que esperaba en Dios y que el Espíritu estaba sobre él. Que el Espíritu estaba con él. Y esto, amado hermano, marca toda la diferencia. No se puede esperar en Dios si no tienes al Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque cuando no está dentro, lo temporal es demasiado doloroso. Cuando la consolación, cuando el amor de Dios no está dentro de nosotros, es demasiado fuerte lo que pasamos en el mundo. Solo ser abrazados por su amor marca toda la diferencia. Y hay una conexión muy estrecha entre esperar en Dios y recibir poder de Dios. Porque los que esperan en Dios son los que creen las promesas de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen. Esperen aquí en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y te repito lo que decía al comienzo, es una de las palabras más difíciles de hacer. Espera, no me gusta. Espera. Yo como discípulo le hubiera dicho, ¿qué te cuesta? Mañana mejor. ¿Por qué la espera? ¿Por qué tengo que esperar 40 días? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué Dios nos pone en procesos en los cuales tenemos que esperar? ¿Por qué? Porque si no aprendemos a esperar, no sabremos escuchar y saber cómo suena su voz. El proceso es el que me enseña cómo suena la voz de Dios. Escuchaba la ilustración de un pastor que predicaba hace mucho tiempo y decía que en una ocasión tomó un avión desde Denver, Colorado, hasta Chicago. Y mientras estaban en el avión, el capitán les anunciaba por el sonido y les decía, hay muchos problemas con el clima. Nos estamos acercando a nuestro destino, pero hay una niebla demasiado densa y un clima muy difícil para volar. Así que mientras más llegaban,
peores eran las condiciones atmosféricas que estaban enfrentando. Así que llegaron hasta la ciudad de Chicago, pero no pudieron aterrizar porque era imposible ver a través de la niebla para poder aterrizar en el aeropuerto. La torre de control les dijo, esperen un poco. Y comenzaron a sobrevolar la ciudad de Chicago con cero visibilidad. Solo los instrumentos le permitieron mantener el curso, pero no podían aterrizar. Y yo creo que muchas veces estamos como esos aviones. Nos estamos enfrentando a condiciones adversas. Nos estamos enfrentando a palabras adversas. Nos estamos enfrentando a cosas que nos hacen retroceder. Y no es claro el camino. Y no es claro lo que viene detrás. Y no es claro lo que vamos a enfrentar. No lo veo claro. Así que muchas veces intento maniobrar con mis instrumentos, con mis habilidades, con mi experiencia, pero no siempre eso me ayuda a aterrizar. Así que 1 hora después, el avión aterrizó, encontró la pista y sin ningún problema se salvaron sin ningún inconveniente. Así que cuando todos preguntaban qué pasó, algunos dijeron a lo mejor la niebla pasó, pero cuando se bajaban del avión ni siquiera eran capaces de ver alrededor del avión la terminal del aeropuerto. La niebla seguía igual de difícil y densa. Entonces le pudieron explicar a los tripulantes que la única razón por la cual habían llegado es por la comunicación continua entre la torre de control del aeropuerto y el piloto. La única forma que pudieron aterrizar es por una línea continua entre el cielo y la tierra. Y a través de esta conexión, pudieron guiarlo por el camino hasta encontrar la pista de aterrizaje. Pero hoy queremos aterrizar nuestro avión. Hoy queremos encontrar nuestro propio camino, encontrar cuál es la alternativa al mundo. Y queremos tener las soluciones para las cosas, pero quiero decirte, nos quedamos sin soluciones. Solo la conexión entre el cielo y la tierra, solo la comunicación directa te va a enseñar a navegar la nave, a encontrar el camino que te va a llevar directamente a donde estás. Ese fue el efecto que tuvo sobre Simeón. Dios estaba con él. Dios lo llevó hasta aquel lugar. Y sabes, el efecto que tuvo el Espíritu Santo sobre él es primero que fue enseñado. Digo, tranquilo, hay control. Y segundo, fue conducido por el Espíritu Santo. Fue llevado a tierra. Y dice el verso 27 que entonces fue movido Simeón por el Espíritu y vino al templo. ¿Sabes cuántos años esperó Simeón? Muchísimos. Pero aquel día, que sabía cómo sonaba la voz de Dios, Dios le dice, ahí está tu respuesta, ahí está tu pregunta, ahí está tu oración, vamos y búscala, camina tú y avanza. Ese es el problema, que nuestra respuesta está, Dios está hablándole hoy todavía a su pueblo, pero hay un pueblo que no sabe cómo suena la voz de Dios. Dios sigue atento a hablarte y a decirte el camino a seguir, pero hay un pueblo que se ha vuelto sordo espiritualmente al Dios que nos enseña el camino. Pero hay un hombre como Simeón que sabía cómo sonaba Dios y les dijo, ¿dónde está? Vamos al templo. Así que les dijo, vamos hasta allá. Esto es una cuestión de un orden. Es que si eres lleno del Espíritu Santo, entonces estarás dispuesto a esperar. Y cuando estés dispuesto a esperar, Dios te enseñará la verdadera manera de vivir. Y después de aquel tiempo es cuando encontró a Jesús. Ven aquí al verso 30 conmigo. Dice que al Salvador, y cuando lo tomó en sus brazos le dijo, han visto mis ojos tu salvación. ¿Sabes lo que es la oración de alguien que ha esperado en Dios tanto tiempo? Que cuando tiene la respuesta en sus manos, dice, Señor, gracias, porque hoy mis ojos han visto tu salvación. Hoy he podido ver lo que sale de ti. Mira la revelación que tiene Simeón.
Qué revelación del cielo para decir lo que tanto tiempo esperaste. Aquí está. Y le decía, esta temporada es cuando recordamos que a lo mejor tenemos oraciones no contestadas, que quizás tenemos preguntas no respondidas. A lo mejor tenemos cosas enterradas profundamente, pero dice la palabra que los que esperan en Dios no serán avergonzados. Que tu salvación viene. Y había un pueblo en oscuridad, y había un pueblo en escasez, y había un pueblo en hambre, y había un pueblo que estaba pasando difícil, que era esclavo. Pero había gente dentro de ese pueblo que todavía se atrevía a confiar y vieron la salvación. Y encontraron la salvación y la tuvieron en sus manos. Y mira qué interesante cuando encuentras la salvación. Cuando tú recibes la salvación, encuentras entonces la revelación. Cuando tú ves a Dios, las cosas toman sentido. Cuando tú encuentras a Dios, las cosas comienzan a tener un sentido. Comienzas a ver el camino claro. Cuando tú comienzas a conocer a Jesús, por eso cantábamos ahorita, quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a mi amado. Quiero conocerle. ¿Por qué quiero conocerle? Porque cuando yo le conozco, dice que Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y conozco lo que es Él. Y la revelación que vino sobre Simeón es una revelación que te alcanza a ti y me alcanza a mi verso 32. La luz eres, dice Simeón, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo. La luz a los gentiles. Mira el orden, yo quiero que mires bien el orden. Mira el orden. Es un judío que está hablando de su Mesías. Y no dice primero, eres nuestro Mesías. Dices, eres la luz revelada a los gentiles. ¿Sabes? Hasta los discípulos se perdieron en esta revelación. Hasta los discípulos andaban perdidos en este orden. Muchos estaban esperando, este es el Mesías, el Redentor, sí, después tú eres el Cristo, todas estas cosas para nosotros. ¿Y sabes lo que tuvo que hacer Jesús? Luego enseñarle a Pedro, no Pedro, el plan es mucho mayor. No Pedro, hay una alternativa mayor. No Pedro, el plan es mayor. El problema es que cuando mis ojos están cerrados, yo no puedo ver la revelación. Yo no puedo entender. Abro la palabra y lo que veo es letras que no entiendo. Veo cosas que no tienen un sentido. Pero cuando yo espero pacientemente en Dios, cuando yo me conecto, comunicación con el cielo, yo soy capaz de entender esta revelación. Eres la luz a los gentiles. Y después, la gloria a tu pueblo Israel. Dios ahí, a través de un pequeño bebé, le estaba diciendo a Simeón, la salvación que viene es al mundo. Es un plan mayor que tu petición. La respuesta es más grande que tu petición. Tu petición como judío es, necesitamos al Cristo, necesitamos al Mesías, necesitamos la respuesta para que nos quite el yugo del imperio. Y la respuesta de Dios es, hay gloria para tu pueblo, pero hay luz a los gentiles. Es mayor lo que vas a ver. Sé que la gloria postrera será mayor que la primera. Nuestra meta es tan limitada. Nuestro camino es tan escaso. Pero si esperamos en Dios, seremos capaces de verle y de entenderle. Y veremos que la luz resplandece y que su gloria llena la casa. Y que lo que Dios tiene preparado para nosotros sobrepasa nuestras expectativas y nuestras peticiones. Lo que Dios tiene planeado para ti sobrepasa tus sueños más locos. Porque dice, lo que tengo para ti, no hay ojo que lo ha visto, no hay oído que lo ha escuchado, no ha subido a conocimiento humano. Es lo que Dios tiene preparado para su gente. No somos capaces ni siquiera de describirlo. Pero hoy seguimos concentrados en mis 400 años de silencio.
en mis 400 años. ¿Sabes lo que dice la Biblia para Dios? Eso es nada comparado con la eternidad que tiene para nosotros. Espera en Dios, porque su pacto se va a cumplir. Porque Dios es un Dios de promesas. Porque es un Dios que cumple esas promesas. Yo quiero invitarte a que terminemos hoy con una última adoración a nuestro Dios. Podamos recordar a ese Dios. A un Dios que cumple su pacto. A un Dios que nos da esperanza. A un Dios que nos dice aún no es tarde. A un Dios que nos dice, si esperas en mí, verás la salvación del mundo. Verás la respuesta que estás buscando. Yo quiero invitarte que hoy terminemos adorando a nuestro Dios. Si puedes acompañarnos de pie mientras cerramos hoy. Hay gente aún que hoy estaba enferma, recibía varios mensajes de varias gente con virus y con tantas noticias. Llegamos de Cuba y parte de nuestra familia enferma, nuestra propia hija enferma. Y nos rodeamos de malas noticias, de problemas, de enfermedades, de oscuridad. Pero yo creo, ¿sabes? Yo creo que las promesas de Dios se cumplen. Así que Dios no ha prometido un mundo lleno o libre de problemas. Dios ha prometido que en medio de los problemas no estarás solo. Así que ¿por qué no le cantamos hoy? Recordamos que su fidelidad